Ok, señoras y señores, les dejo en la grata compañía de nuestro amado hermano y el pastor Roberto Silvera, quien viene nutriéndonos y viene edificándonos sobre todo lo concerniente al Evangelio según San Marcos. Pastor Roberto Silvera, mi aprecio, mi afecto, mi cariño para usted y bienvenido al micrófono de la voz de la esperanza, pastor. Gracias, mi hermano Manuel, gloria a Dios también. Envío un saludo especial a todos los hermanos que nos escuchan. Bueno, sí, vamos a dar continuación, vamos a avanzar en el Evangelio según San Marcos y vamos a ver la porción esta que habla ahí del 12 al 13 sobre la tentación de Jesús. ¿Me puedes, por favor, Manuel? Claro, con mucho gusto. Dice la palabra: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Gloria a Dios. Los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, concuerdan siempre en que el Señor lo primero que hace fue el bautismo antes de dar principiar su ministerio. Es el bautismo y luego la tentación. Después viene la tentación para aquel. Ahora, Marcos aquí usa, este es un adverbio de tiempo y luego, para mostrarnos de que inmediatamente, después de aquello, tiempo, sí, del bautismo, él dice, él fue impulsado, el Espíritu le impulsó al desierto. Y los demás, Mateo dice que el Mateo 4:1 dice, el Espíritu Santo lo envió, lo llevó hacia el desierto. Pero mira que hemos hablado de las características del Evangelio según San Marcos, y él usa unas palabras bien gráficas de lo que es el asunto, bien precisas, ¿no? Y también nos da como a ampliar lo que sucedía ahí en el momento, el escenario. Y él misma, mira que él usa que el Espíritu le impulsó. Mientras los demás hablan, dice, ¿le envió? Le enviaron y lo llevó allá. Él dice, lo empujó. Le impulsó, es como empujar, sí, es como impeler algo, arrojarlo. Yo te doy el impulso. Cuando tú dices, hey, impúlsame ahí, o sea, el impulso, el envión. El envión, exacto. Y nos da esta palabra para que nosotros entendamos, hermanos, que esto fue totalmente planeado por Dios, de la divinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para estar en ese tiempo. Así es. Para un tiempo de tentación, dice allí. Pero obviamente que dice la palabra de Dios, dice ahí en Mateo, dice, para que él fuera tentado por el diablo. Lo llevó allá, dice Mateo 4:1, para ser tentado por el diablo. Pero en Lucas y aquí en Marcos también dice, y era tentado por el diablo. Ahora, no queremos decir que uno está en desacuerdo con otro, no. ¿Cómo lo mira esto? Ahora, miramos que igual que en Marcos, Lucas dice, y era tentado por el diablo. Ahora, 40 días en un ayuno era, obviamente lo que hacía el Señor era orar y todo, era buscar la presencia de Dios, de su Padre celestial, estar en comunión con Él. Exacto, pero también era para que el enemigo viniera allí y lo tentara. Amén. Y lo tentara. Ahora, mira que el Evangelio según San Marcos no nos da detalle de la tentación, no nos da detalle. Y debemos entenderlo porque este Evangelio fue escrito para los romanos o para los cristianos recién convertidos, los gentiles, ¿no? Lo que era. Entonces, él usa poco este tema, de detalle. No profundiza exacto en detalle, pero sí da la condición de que el Señor Jesús primero fue bautizado y luego fue tentado. Ahora, ¿para qué fue, podríamos decir, para qué fue llevado al desierto? El desierto por el Espíritu Santo, porque él impulsó al desierto. Ahora, y el desierto, hermano, era cerca donde el lugar dice que él estaba, tú sabes que él se bautiza ahí en el Jordán, y dice
que fue llevado por ahí por un valle. Por ahí hay un valle que es solo, y ya hablamos de lo que era el desierto, lo que significa el desierto. No era la tierra árida esa que tú ves 100%, no. Estos eran rocosos y todo, pero deshabitables. No había gente allí y poca vegetación, ¿no? Entonces allí estaba el tiempo en que, el lugar, perdón, que el Señor, el Espíritu lo lleva allí para que Él tenga su tiempo ahí, 40 días, dice la palabra de Dios, y que fuera tentado por el enemigo. Ahora, ¿cuál es el propósito, hermano? Así es. Propósito. Excelente pregunta. Sí, ¿por qué lo hizo? Así porque es. Todas las cosas en Dios tienen un motivo. Un propósito. ¿Para Así qué? Es. Gloria a Dios. Y si nosotros vemos el desarrollo allí de todo, leyendo a Mateo y leyendo a San Lucas, vemos que era un tiempo de preparación. Era un tiempo de preparación y para fortalecerse. Mira, hermano, es que el trabajo con que el Señor se enfrentaba no era un trabajo fácil. Así es. No era un trabajo fácil, hermano. Era un trabajo bien tremendo, tanto físico como espiritual. Ahora, más espiritual que físico. Claro que porque sí, y era, todos entendemos de que y la Escritura nos dice que fueron 3 años del ministerio ahí, pero fueron 3 años tremendos, 3 años sin coger vacaciones, digamos. Sin tregua. Sin tregua, hermano. Y luchando contra los enemigos, no tan solo Satanás, sino con los fariseos, los escribas, con todo esto y el otro, hermano, sin poder dormir. ¿Acaso el tiempo era escaso, tiempo poco? Porque el Señor en las noches, aún mientras comía, la gente le venía y todas estas cosas, pero él también tenía que dormir y descansar, y al día siguiente levantarse bien temprano para tener su tiempo de comunión con el Señor. Es que el trabajo que iba a ejercer el Señor Jesús era un trabajo bien agotado. Era una gran empresa. Sí, pero también en lo espiritual y también en lo físico. En lo físico. Y entonces, hermano, mira, acordémonos que era un tiempo que el Espíritu le prepara al Señor para que tenga también un enfrentamiento con Satanás. Acordemos a Adán y Eva, ellos también estaban, digamos, en un lugar solo. Así es. En un lugar solo, y ellos fueron tentados por Satanás. ¿Por medio de quién? De una serpiente. De la culebrita. Los engaña. Así es. Y aquí no, hermano. El Señor iba a tener un encuentro, un enfrentamiento directamente con Satanás. Así es. Así frente a frente, hermano. Es que no era cualquiera cosa. Y necesitaba el Señor fortalecerse. El Señor necesitaba tomar todas las herramientas que tenía a su mano. Gloria a Dios. Entender, el Señor sabía de que era el Hijo de Dios y todo, pero que tenía un enemigo fuerte. Humanamente tiene que estar preparado. Era un enemigo fuerte. Por eso David en su salmo, que lo leímos, decía: Señor, guárdame de estos enemigos que son más fuertes que yo. Sí, Señor. Y el Salmo 144 habla de hombres extraños. Y eran fuerzas poderosas allí que David decía: Señor, yo no puedo luchar contra esto. Y recordemos algo bien precioso. En el momento en el huerto en el Edén, perdón, no en el huerto, en el huerto de Getsemaní, allí, en el huerto de los olivos, cuando ya el Señor, la noche que iba a ser entregado allí, Él le dice a sus discípulos, le dice a Pedro, a Juan y a Pedro, a Juan y a Jacobo, le dice: vamos a orar. Y entonces ellos se quedan dormidos. Así es. Y el Señor les dice les dice algo bien especial. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Eso es. Exacto. Eso es tremendo. Exacto. Entonces, mira, eso era lo que el Señor hacía en esos momentos de la cuarentena, en ese momento de su ayuno. Si Él lo dice es porque Él lo hizo, porque Él lo experimentó, lo vivió. Velad y orar. O sea que era un tiempo de velar y todo, y orar para que no entréis en tentación, porque Él sabía que tenía que enfrentar al enemigo. Y era el mismo Satanás, hermano. Mira, yo creo que ninguno de nosotros, de los siervos de Dios y los hijos de Dios, ha podido enfrentar esto.
Porque dice la palabra de Dios que el maligno no nos toca, gloria a Dios. Así y que es. dice la palabra de Dios que nosotros no entramos en tentaciones más de las que podamos resistir, Así también es. dice la palabra de Dios. Así Pero es. es que sí, porque nosotros somos tentados en nuestra carne, en nuestro espíritu y tal, con los pensamientos, Pero en la magnitud de Jesús. pero sus agentes y Sí. todo, hermano, pero aquí era con el mismo diablo. Así es. Con el mismo diablo, sí. Y entonces, y también tú sabes que lo que hablamos la semana pasada de que el Señor era la primicia de todo, Amén. del bautismo y también de la tentación, para que Él, nosotros los hijos de Dios, gloria a Dios, podamos decir, bueno, si el Señor, gloria a Dios, se enfrentó a la tentación y lo venció, gloria a Dios, y se enfrentó con el mismo diablo, con el mismo Satanás, gloria a Dios, que nosotros también, hermano, cuando entremos en tentación, tenemos que usar las mismas armas, gloria a Dios, y salir airoso como el Señor también. Ya él dejó la referencia. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y por eso dice allí en Hebreos 2.18, dice, mira, 2.18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gloria a Dios, ahí el Señor puso como un antecedente y puso como una Su propia experiencia. cuando él mismo padeció siendo tentado. Así Y mira es. lo que dice el 4:14. Gloria a Dios. El 15, Por tanto, por el 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese pero habla mucho. Sí. Entonces mira que el Señor, gloria a Dios, Dios inició con esto. Y fue tentado, dice, pues fue tentado en todo. Así es. Ahora, como te decía, hermano, Adán y Eva fueron engañados, gloria a Dios. Y fueron engañados también con la sutil engaño Con la de sutileza, palabra, sí, como el señor. Señor te dijo y todo. Pero el diablo no podía hacer esto con el Así Señor. es. Pero mira una cosa, gloria a Dios. En ese momento, hermano, ese momento debió ser un momento bien trascendental. Dice allí Mateo de que después de los 40 días fue que tuvo hambre y todo, y narran estas tres experiencias que tuvieron. Y una de ellas es que tiene hambre y le dice, mira, convierte Estas piedras en pan. Gloria a Dios. Él ahí después le dice que lo lleva al pináculo del templo, Le y muestra muestra los reinos todos los del- reinos y tal, y después le dice, mira, si tú me adorares aquí y tal, yo te daré todas estas cosas. Entonces, ahí, hermano, era un enfrentamiento de poder. Así Era un es. enfrentamiento de fuerzas, hermano. Así es. Gloria a Dios, el Satanás sabía de que no estaba enfrentando al mismo Adán y Eva allí, Claro. o a Eva del momento. Aquí estaba enfrentando al mismo Hijo de Dios. Gloria Así a Dios. es. El que había dicho esa voz, en este mi Hijo en cual tengo complacencia. Amén. Así Y es. tenía que emplear toda la fuerza posible, Toda el su engaño. caballería. Sí. Y cuando le dice al Señor, mira, conviértete Estas piedras en pan. Es para que el Señor hiciera O sea, lo para que estaba comparar haciendo. poderes. Sí, para decir, mira, yo tengo el poder para convertir estas piedras en pan, pero el Señor eso no era. Y No le, cuando- no le siguió el jueguito. Exacto. Y entonces mira, después que el Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios. El Señor después de la tentación del pan dice, no tan solo De pan vivirá el hombre. Le reza las escrituras que están allá en Deuteronomio 8. Que dijo Gloria a Moisés. Dios. Exacto, mira. Por eso, y esto nos da una enseñanza, mira que toda la palabra es inspirada. Aleluya. Toda la palabra de Dios. Amén. El Señor hace referencia a Deuteronomio allí en ese momento, gloria a Dios. Así Entonces es. también nosotros, toda la palabra debemos leerla, tanto el Antiguo como Como el el Nuevo, Nuevo. porque hay mucha gente que dice, no, yo nada más me leo el Nuevo Testamento, porque el Antiguo ya pasó y eso no está Pero está relacionado vigente. con nosotros, pero es que Está vigente. la palabra Toda de la Dios palabra es es una vigente. sola, es Así una es. sola. Ahora, Bueno, siervo, disculpa que te vaya a interpelar, pero fíjate, una enseñanza que no tuvo, digamos, esa advertencia que tuvo de pronto Adán y Eva de no enfrentar al mismo diablo con la palabra, porque la palabra es la que
contrarresta la sugerencia que Satanás nos hace a nosotros. Claro, sí, tenía que responderle igual. Con la misma palabra. Claro. Ahora, entonces, después que el Señor le da a Satanás esto, dice, registra Mateo y Lucas, dice que él usa la palabra de Dios, el Salmo 91. Exacto. Le dice, mira, lánzate de aquí. En otras palabras, mátate de aquí, lánzate de aquí, que no te preocupes, que porque hay ángeles que te van a guardar. Exacto. O sea, que da, y el Señor mismo le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y después le dice, mira, la de todo reino y riqueza te daré. En otras palabras, le estaba diciendo, mira, ¿para qué vas a ir a la cruz? ¿Para qué haces todo este sacrificio? ¿Para qué te hiciste hombre? ¿Para qué vas a sufrir de aquí adelante? ¿Para qué, mira, te van a vituperar, te van a decir loco, te van a decir lo que sea? Evita eso. Y si quieres, yo te doy los reinos. Aquí está, mira. Iluso. La estrategia es que eso fue lo que él hizo con Adán y con Claro. Eva. Le dijo, mira, tú puedes ser Dios. Así es. Eso es mentira. Claro. Eso es mentira lo que él te dijo. Exacto, de lo mismo acá. Pero gloria a Dios, alabado sea el Señor que se enfrentaba. Que el último Adán venía con todas. Todo, porque si aquel fue vencido, este es Aleluya. Dios para la gloria de Bendito su sea nombre. Dios. Gloria a Dios. Y él dice la palabra de Dios que el diablo lo dejó por un tiempo. Amén. Por un tiempo, porque recuerda también la palabra cuando en la escritura, por allá en Mateo también dice, y también aquí en Marcos. Y también con Pedro también lo tentó. Cuando el Señor me iba a referir a eso, cuando el Señor le dice, volvamos a Jerusalén, le dice, ay, ven acá. No, porque el Señor le dice, mira, es necesario. El Hijo del Hombre va a ser entregado por los escribas y fariseos y todo, va a ser muerto. Y él le dice, ven acá, Señor, trata de decirle, Cálmate. pero en otras palabras, parafraseando aquí en los barranquilleros, a los barranquilleros, Señor, pero ¿por qué te vas a meter en eso? Mira y tal. Y él le dice, mira, apártate de mí, Satanás. Claro, porque él sabía que olió el tocino al Señor. Era tentación del enemigo. Gloria a Dios. Entonces, mira, gloria a Dios, era una lucha de poder. Y la palabra de Dios allí, bueno, sigamos, creo que no tenemos mucho tiempo. Pero sabroso el tema. Sí, y dice en el 13, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás. Y mira algo tan precioso. Con las fieras. No, y estaba con las fieras. Estaba con la fiera. Esta parte de estaba con la fiera nada más los da Marcos. Nada más. San Lucas y San Marcos fue un detalle muy puntual. Bien especial. Y esto nos da a entender, hermano, de que el Señor estaba totalmente solo. Y sabe, Manuel. Y aparentemente desprotegido. Mira, ayer veía yo un programa en Netflix que decía sobre que las cosas en la oscuridad, cómo los animales atacan durante la noche. Y yo pude entender, yo decía, Señor, mira, había un tremenda peligro en la noche. En la noche, y más en una parte desértica, hermano, todos los animales salen en la noche a alimentarse. Y el Señor estaba en medio. Así es. No tan solo, hermano, mira los enemigos. El enemigo que iba a enfrentar no era tan solo la soledad, no era tan solo estar allí con hambre, sino también, hermano, en medio de las fieras que lo podían devorar. Claro que sí, gloria a Dios. Y entonces, pero el otro detalle también es muy importante. Ajá. Y que los ángeles le servían. Gloria. No, pero mira, eso nos da a entender también de que el Señor vivió momentos de soledad bien fuertes, hermano. Tú sabes que Él dice en las Escrituras que ni aún los hermanos creían en Él. Así es. Y también decían de que Él está fuera de sí, lo trataban como loco. Así es. En el momento, desquiciado. En el momento de la cruz, hermano, de la crucifixión, Él estaba solo. En el momento allí donde, y ni aún que estaba ya crucificado y ya para terminar su vida, él mismo se sintió solo, abandonado por el Padre. Y decía, Señor, ¿por qué me has abandonado? En fin, el Señor no tan solo iba a enfrentar las fieras, los escribas, los fariseos, los dirigentes, la soledad, las maldades de los hombres, de los que los querían matar, de los que los querían acabar, sino también enfrentar el mundo.
a todas las situaciones que él vivió solo. Así es. Solo. Y hay unas cosas bien tristes para que nosotros los hombres, hermanos, gloria a Dios, nosotros estamos rodeados de amor y necesitamos el cariño y la especial de una persona, y sabemos que hay personas que están alrededor y que si algo nos pasa nos socorre, pero el Señor en ese momento solo, hermano. Nadie creía en él en el momento de qué cosa tan tremenda. y en el momento de aún de su crucifixión, todos sus apóstoles, sus seguidores se dispersaron. Quedó solo, hermano, gloria a Dios. Pero él dice, con el gozo puesto delante de sí, fue a la cruz, gloria a Dios. Amén. Porque sabía que era el momento culmen para derribar a Satanás y quitarle todo y al imperio de la muerte su poder. Pero fíjate, pastor, hay veces nosotros estamos con un entorno, estamos rodeados de... Tú puedes estar de pronto rodeado de muchas amistades y te sientes solo. Sí, ya me comprende. Pero en ese escenario que la Biblia, que Marcos lo describe en una forma tan precisa, o sea, solo, completamente solo, sin gente, sin nada en absoluto, con el peligro latente. Sí, y que no creían en él, porque eso es insoportable. Había mucha gente que lo seguía, pero lo seguían por las señales y le daba el alimento y esto, pero realmente muchos de ellos no creían en él. Mira que ni aún sus discípulos, cuando él resucita, dice, porque ni aún algunos no creyeron. Bendito Dios. Bendito Entonces, Dios. él estaba rodeado de gente, por eso él dice en la escritura que dice, porque él conocía lo que había en el corazón de nosotros. Amén. Gloria a Dios, nadie le podía decir al Señor sí pero tenía gente que lo amaba, gente que lo seguía, gloria a Dios, pero en ese momento se sentía solo. Amén. Solo, abandonado ahí en la cruz, gloria a Dios, pero él lo hizo, él sabía que estaba dentro del plan divino para derrotar a Satanás y a la muerte. Amén. Porque él iba a resucitar. Aleluya. Por eso él dijo, yo tengo poder en mi vida para ponerla y quitarla. Y también para tomarla. Amén. Y por eso sabía que él iba a resucitar. Aleluya. Y dice la palabra ya en los últimos minutos, y los ángeles le servían. Los Los ángeles, gloria a Dios. Acuérdate también el pasaje de Elías que cuando se va allá a las cuevas, dice, un ángel le servía, le traía pan, gloria a Dios, y el agua, y por dos ocasiones le dio a esto, y con ese alimento él pudo sostenerse, caminar mucho tiempo. Así es. Y el servicio de ahí, el Señor se regocijaba después de que sus ángeles, gloria a Dios, le servía después de tremenda prueba. Fueron 40 días bien tremendos para bien cruciales. Bien, exacto, fundamentales para su ministerio. Señor. Porque, mira, él como con su cuerpo con carne, con la parte corporal, porque era un hombre. La parte humana. La parte humana pudo haber fallado. Así Claro. Y por eso Satanás lo tienta y todas estas cosas, pero él estaba bien fortalecido. En el espíritu. Claro, por eso le decía, velad y orad, gloria a Dios. Para que no entréis en tentación. Porque dice la otra parte, gloria a Dios, porque el espíritu está dispuesto. Pero la carne es. Exacto, entonces el Señor sabía que lo podía enfrentar y todo, porque por eso, bueno, los 40 días no están solo para tentar, sino para fortalecerse y llenarse, gloria a Dios, de la autoridad esa divina, gloria a Dios, y saber que el enemigo vendría, pero él lo iba a derrotar. Aleluya. Con la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pastor, Damos gloria al Señor. Ha sido un gozo inefable. Hoy el Señor nos ha regodeado con la palabra. El pastor nos ha paseado por todos los escenarios donde el Señor estuvo tentado, donde estuvo allí rodeado con un peligro inminente, con fieras, pero los ángeles le servían. Esto es lo más hermoso. Siempre las películas de terror tienen un fin bien hermoso, un final bien dichoso. Y el fin fue que el Señor salió victorioso. Airoso. Aleluya. Y si él soportó todas las pruebas que fueron bien tremendas, nosotros también vamos a pasar toda tentación. Indiscutiblemente. Si él lo hizo, con su ayuda también lo haremos nosotros. Lo haremos nosotros, porque mira lo que dice en hebreo, que él tiene esta compasión de nosotros y gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor.